programadores, hola programadoras, bienvenidos a la Cueva del Insecto. Espero que hayan pasado un tiempo hermoso junto a su familia y seres queridos y que este año que comienza, a 10 nada más, sea un año hermoso y lleno de sorpresas para todos. El día de hoy, continuando con esta serie de patrones de diseño estructurales, quiero hablar acerca del patrón de diseño estructural Decorator. Antes de continuar con este tema, quiero agradecerles a los que se están sumando. La verdad que no somos muchos en este momento, todavía no llegamos a los 200, sin embargo sus reacciones en los videos se hacen sentir, especialmente porque cada vez que veo que alguien se suscribe o le da me gusta a un video, entiendo que realmente le está sirviendo el material que estoy compartiendo. Por eso les quiero recordar también que en la descripción de este video quedan enlaces a todo el material que voy compartiendo durante estos videos. Hay un repositorio de GitHub donde pueden encontrar todo este material que voy compartiendo a lo largo de los videos y además una página web donde todo este material está mucho más organizado para que sea mucho más fácil encontrarlo. A lo que íbamos, Decorator. Decorator es un patrón que nos permite extender la funcionalidad de una clase utilizando composición en lugar de herencia. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que tenemos una aplicación que envía notificaciones. Hoy las notificaciones se hacen por SMS, pero mañana se decide que las notificaciones se quieren enviar por correo electrónico. Entonces extendemos de la superclase de la que enviaba los mensajes de texto y ahora tenemos una que envía las notificaciones por email. Pero resulta que decidimos ahora que queremos enviar las notificaciones tanto por SMS como por email. Entonces extendemos nuevamente de la superclase y tenemos una que es email y SMS. Otra solución a este problema podría ser modificar el código que ya funciona para agregar esta nueva clase que creamos anteriormente, la de notificaciones por email. Ahora llamaríamos entonces a enviar mensajes por email y por SMS. Resulta que ahora nuestra aplicación también envía notificaciones por Facebook. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Extendemos de la superclase, creamos un método para enviar los mensajes por Facebook. Pero ahora el usuario quiere notificaciones tanto por email, por SMS y por Facebook. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una nueva clase extendiendo de la superclase que nos permite enviar mensaje a través de las tres plataformas. O lo que es peor, modificamos el código que ya funcionaba para llamar a las tres clases, SMS, email y Facebook. En la medida que van surgiendo más métodos de notificaciones, vamos resolviéndolo de esta manera, extendiendo de la superclase o modificando el código que ya funcionaba para crear una nueva clase que haga esa notificación. Y por cada combinación posible que existe para la notificación, Facebook, correo electrónico, SMS, etc., vamos creando nuevas clases que combinen esos métodos de notificación. O lo que es peor, modificamos el código que ya funcionaba para llamar a todas esas clases y a todos esos métodos. Esta forma de trabajar en realidad termina siendo desastrosa, especialmente porque tenemos que modificar el código cliente que sabíamos que ya funcionaba para llamar a cada una de las notificaciones o lo que es peor, crear una nueva clase para todas las combinaciones de notificaciones posibles. Alguno me dirá, no, lo que hago yo es modificar en la clase que enviaba por SMS para que ahora envíe por email y también por Facebook. El tema es que por cada notificación que se añade, la clase va quedando gigante, gigante, gigante y es imposible de mantener. Y si pensamos en todas las combinaciones de clases que podríamos tener por cada tipo de notificación, podríamos llegar a tener una cantidad tremenda de clases y esto sería realmente imposible de mantener. Acá es cuando Decorator nos trae la solución. ¿Cuál es la solución que propone Decorator? Envolver la clase principal en capas. Supongamos que nuestra clase vendría a ser el núcleo de una cebolla. Entonces teníamos la notificación de SMS, envolvemos esa clase en otra. Esa clase que envuelve a nuestra clase de SMS sería, por ejemplo, la de email, o puede ser la de Facebook, cualquiera de las dos. Esta clase de envoltura enviaría la notificación y llamaría a la clase que tiene envuelta, que tiene dentro, el objeto en realidad que fue envuelto, para que envíe su notificación por SMS. Si ahora añadimos la notificación por Facebook, entonces ahora al llamar al método de enviar notificación, este realizaría la tarea de enviar la notificación por Facebook, este llamaría al objeto que tiene envuelto, el cual enviaría el email, y a su vez este llamaría al objeto que tiene envuelto, el cual enviaría el SMS. De este modo resolvemos varios problemas porque incluso estamos respetando Solid. Ahora cada clase va a tener su propia responsabilidad, la responsabilidad de enviar solamente la notificación que le compete, ya sea por email, por SMS o por Facebook. Mantenerlo se hace mucho más fácil y podríamos hacer tantas combinaciones como quisiéramos, ya que solo bastaría envolver un objeto en el otro para añadir esa funcionalidad de esta. Una analogía de la vida cotidiana podría ser una persona en verano que utiliza poca ropa. Sin embargo, en la medida que va aumentando el frío, se va poniendo más ropa encima y si está lloviendo, encima de todo se pone, por ejemplo, un paraguas. Cada una de estas capas de ropa o coberturas vendrían a ser nuestros decoradores. Lo mejor de todo es que, por ejemplo, si nosotros le damos la mano a una persona que tenía la mano desnuda, no tenemos que cambiar la forma en la que interactuamos con la persona porque ahora está utilizando un guante. Podemos darle la mano igualmente. De este modo, nuestro código cliente seguiría interactuando con la misma interfaz, con los mismos métodos, sin saber que por detrás, en realidad, nuestro objeto está envuelto en una serie o cadena de objetos. Esto es especialmente útil también cuando
tenemos clases que fueron declaradas como final o como selladas, porque lo único que tendríamos que hacer sería crear una interfaz que replicara la misma firma de métodos y en todo caso modificar el código cliente para que ahora utilizara esta interfaz o incluso una clase abstracta. Pero el resto de la interacción de nuestra aplicación con esta interfaz que teníamos anteriormente, estos métodos que eran públicos, va a seguir siendo exactamente igual. Ahora la interfaz que le añadimos a la clase sellada va a contener toda la firma de métodos que nosotros vamos a implementar de forma obligatoria, pero para cada capa o wrapper o envoltorio vamos a tener los mismos métodos con funcionalidades extra. De este modo, sin haber modificado la clase de enviar SMS, que sabemos que funciona perfectamente, creamos objetos nuevos y los envolvemos en una clase que va a ser envío por email. Envío por email se va a encargar solamente de la mecánica necesaria para poder enviar ese email y va a llamar al método enviar notificación de la clase que tiene envuelta. Sin embargo, el código cliente siempre va a llamar a enviar notificación y no va a saber si lo va a estar enviando por SMS o si lo va a estar enviando por email. Vamos a ver un ejemplo de código. Bueno, estamos en Visual Studio, esta es la aplicación. Tenemos dos paquetes dentro de nuestra solución, que sería este que dice decorador, la cueva del insecto. En realidad sería una aplicación de notas, no le puse notas porque quería dejar claro de que este proyecto era del decorador. Así lo van a encontrar en el repositorio. Y tenemos otro paquete que va a ser el ejemplo de lo que vendría a ser el decorador, el patrón decorador. Hay una mezcla acá con Builder, pero lo voy a dejar para lo último. Antes de proseguir con el tema de la explicación del patrón de diseño, quiero que pasemos a lo siguiente. Les voy a mostrar un pequeño proyectito que seguramente algunos ya lo conocen porque lo vengo dejando al final o al pie de los videos de YouTube, y no es nada más ni nada menos que la página de la cueva del insecto. Este proyectito consiste en una pequeña página que va a estar mostrando de forma más organizada todos esos temas que vamos a estar tratando, que tratamos y que vamos a estar tratando en el futuro en este canal. Entre ellos ahora aparece el patrón de diseño, que es de aquello de lo que estuvimos hablando. Si ustedes van al repositorio van a encontrar todo lo mismo que encuentran acá, con la diferencia de que hay enlaces a los videos, como se puede observar. Incluso acá tenemos el decorador, que es el video de hoy. No está el video disponible, por eso no está el enlace. Sin embargo, la idea es que puedan encontrar toda esta información que estamos conversando de forma más rápida, de forma más intuitiva y, lo más importante, gratis. Acá arriba tienen enlace a mis redes sociales si quieren seguirme, y pese a que es gratis, si alguno de ustedes quiere colaborar, acá tienen un pequeño botoncito para invitarme a un café. Es sencillo, no hay mucho más que ver, pero con el tiempo se van a ir agregando muchos más temas. Y bueno, pasamos a lo que nos ocupa. Nuevamente en Visual Studio lo que voy a hacer ahora es minimizar este proyecto de acá, que es la aplicación en sí, y vamos a hablar de este paquete. Este paquete es el que contiene nuestro decorador, que consiste en este archivo y este directorio de acá. Si abro este archivo, vamos a ver una clase que se llama NodeProcess. No es necesario que entiendan todo el proyecto, o mejor dicho, que entiendan toda la clase. Lo importante es que entiendan en qué consiste el patrón en sí. Acá tengo esta clase NodeProcess que lo que va a hacer es crear una nota. Esta nota se va a crear y se va a guardar, se va a almacenar, en este caso en el teléfono para la prueba que vamos a hacer. No les dije, esto es una aplicación hecha con MAUI.net, específicamente la versión de .NET 6.0. Y bueno, los métodos importantes que tenemos es un método para cargar la nota, si existe, y crea un archivo con la información de la nota. Un método para almacenar la nota, que básicamente genera un nombre para la nota y a su vez lo almacena en un directorio temporal, y una vez que esa nota es procesada, y ya vamos a ver por qué o en qué, se almacena en el directorio final, que vendría a ser al que estamos referenciando con esta variable. Este método es un complemento para ayudarnos a identificar la nota un poco más rápido. Ya van a ver por qué, todo esto ya lo van a ver. Pero lo importante son estos dos métodos, loadNote y saveNote. ¿Qué pasa? En esta aplicación la idea mía es almacenar una nota, pero resulta que en el futuro yo decido que antes de guardarla quiero elegir si la quiero comprimir, por ejemplo, para que esta nota, si es muy larga, ocupe menos espacio en el almacenamiento de mi teléfono o de mi computadora, porque sí se puede exportar también a una aplicación para Linux o para Windows o para Mac. Para Linux no directamente todavía, porque tengo que añadir un par de librerías de la comunidad, pero básicamente tenemos un proyecto en nuestras manos multiplataforma, una aplicación que almacena notas. Como les decía, yo quiero que en el futuro se pueda comprimir la nota, y para eso, previendo que se iba a suceder, creé esta interfaz, que en realidad no es una interfaz, es una clase abstracta, me olvidé de cambiarle el nombre, pero va a quedar así. Que cuando estamos hablando de decorador, y esto lo voy a explicar un poco más a futuro, si ya sabemos que vamos a trabajar sobre un decorador, podemos pensar en esta clase, que va a ser nuestra clase base. Sin embargo, si ustedes tienen un proyecto del que necesitan extender la funcionalidad de una clase, no quieren tocar lo que hay porque saben que eso funciona, y la funcionalidad de ustedes tiene que tocar cada uno de esos métodos, pero sin cambiar el comportamiento, lo que pueden hacer es crear una clase que tenga las mismas firmas de métodos,
para que la clase original siga funcionando. Y esta clase va a ser, como dice acá arriba, una clase wrapeable. ¿Qué quiere decir que sea una clase wrapeable? Esta clase entonces yo la puedo envolver, como les decía en la descripción del video al principio. Supongamos que esto fuera una persona, bueno, le puse una camiseta encima, luego le puse un buzo, nosotros le decimos buzo, al abrigo de manga larga, no sé cómo explicarlo. Encima podemos poner una campera, un paraguas, y todos estos son capas que van envolviendo nuestro objeto, básicamente como una cebolla. ¿Y para qué nos sirve esta interfaz o clase abstracta, que en este caso es una clase abstracta? Bueno, esta clase abstracta en realidad está definiendo un comportamiento básico que no es necesario, esto lo puedo hacer perfectamente en interfaz y que no tenga este comportamiento definido. A mí me convenía tenerlo. Por ejemplo, SideNode y LoadNode son dos métodos abstractos cuyo comportamiento lo defino en esta clase NodeProcess. Sin embargo, hay otros métodos que yo sé que se van a repetir, que van a ser igual en el resto de clases que extiendan, y para no estar repitiendo ese código, puse el código dentro de mi superclase. Lo mismo con el método clean_temp_files, que lo que hace es limpiar los archivos temporales. Hace un rato les comentaba que hay una variable que se llama SaveFilesPath, que va a ser el directorio donde se van a almacenar los archivos, y lo seleccioné como por acá. Resulta que este directorio es el archivo donde yo sé que todas mis notas se van a almacenar una vez que sean procesadas. Así que también lo definí acá. Así no tengo que definirlo en cada clase que herede de este iNodeProcess y nos evitamos estar repitiendo código. Sin embargo, NodeProcess tiene su propia variable para los archivos temporales. En realidad lo que hace es traerme el directorio donde está instalada la aplicación, el almacenamiento del teléfono o de nuestro PC incluso, definir el filepath, la ruta hacia ese directorio temporal, y si no existe, lo crea. Luego devuelve esa ruta. Esa ruta más tarde es utilizada por la aplicación para saber dónde guardar la nota. Ahora, muy bien, ya entendí que la aplicación lo que hace es guardar o abrir una nota. Y además puede, por un método que está definido por acá, eliminar la nota. Pero ¿dónde está el decorador? Como les decía anteriormente, esto es una clase wrapeable. ¿Y en qué se va a encerrar esta clase? Bueno, acá tenemos una clase que se llama NodeCompressorProcess, que lo que va a hacer es extender también de NodeProcess, y va a tener también el método LoadNode, y va a definir cómo se va a almacenar esa nota, y también SideNode, que va a definir cómo se almacena la nota, cómo se abre la nota y cómo se guarda la nota. A diferencia de la otra clase, NodeProcess, esta tiene una variable o una propiedad interna que solamente puede ser seteada por el constructor, porque el valor se define cuando se crea la instancia de la clase, que va a ser del tipo iNodeProcess, la misma clase o interfaz de la que extiende NodeCompressorProcess. Si llegan a entenderlo solo con esta explicación, ya se dieron cuenta entonces que NodeCompressorProcess lo que hace es wrapear, envolver a esta clase. Ahora la clase NodeProcess está dentro de NodeCompressorProcess a través de la asignación del valor de mi variable cuando se creó la instancia. Esto les puede sonar un poco al video anterior cuando hablamos de Composite. La diferencia con Composite es que Composite se dedica a crear estructuras de árboles. En el video anterior vimos cómo crear una estructura de HTML utilizando Composite y además encadenar el comportamiento desde una rama hacia las hojas que tenía esta rama. La diferencia principal que tiene Decorator es que en lugar de tener ramas y hojas, solamente va a tener una clase adentro que va a funcionar como si fuera una rama que sale de otra rama, que sale de otra rama. Entonces no se crea una estructura de árbol. Lo que se crea es como una cadena, o mejor dicho, como una cebolla, en el que tenemos un núcleo y luego vamos poniendo capa encima de capa, encima de capa, encima de capa. Ahora, cuando querramos hacer algo con el núcleo, tenemos que atravesar todas las capas exteriores. Justamente eso es lo que estamos haciendo con LoadNode. LoadNode lo que hace primeramente es, bueno, si se llama al método LoadNode de NodeCompressor, primero se descomprime el archivo, que es lo que estamos viendo acá, se define el path, si existe el path, se define el path, si hay un archivo en ese lugar se elimina porque en realidad es un archivo temporal, lo tenemos definido acá. Luego se lee el archivo y se almacena en ese output que definimos anteriormente como uncompressedFilePath. Una vez que ya escribimos el archivo descomprimido, ejecutamos el método LoadNode de la clase que envolvimos. ¿Se acuerdan que FileSaver era la clase que nosotros teníamos asignada? ¿Se acuerdan que FileSaver es el objeto que tenemos asignado a nuestra variable FileSaver, que sería el objeto que tenemos envuelto? Como tuvimos que descomprimirlo, yo también ya le digo que este archivo estaba comprimido y retorno esa nota. No sé si va quedando claro que ahora en lugar de llamar a NodeProcess y cargar la nota directamente, como esta nota estaba comprimida, primero se hace el proceso de descompresión y después de que ya tengo mi texto o mi nota en un archivo temporal, lo cargo. Y acá es cuando NodeProcess se encarga de hacer todo su trabajo de cargar la nota, que era el método que vimos anteriormente. Dicho de otro modo, no es realmente mi clase compresor la que va a devolver la nota al final, sino que quien la va a devolver va a ser
mi clase NodeProcess, que fue la que envolvimos acá. Ojo, no necesariamente tiene que ser NodeProcess. Puede ser cualquier clase que extienda de NodeProcess. Dicho de otro modo, entonces podría ser que estuviéramos descomprimiendo otra cosa que no fuera una nota, incluso una imagen. Pero yo creo que para este ejemplo cumple. Ahora, si para cargar la nota primero descomprimimos y luego devolvimos la nota, el TXT que teníamos guardado, entonces a la hora de guardar la nota debe ser al revés. Primero guardamos el TXT y una vez que está guardado, lo comprimimos. Ya acá estoy llamando a FileSaver, le digo que guarde la nota, esto lo va a estar haciendo en este caso NodeProcess, que es la clase que yo voy a envolver en el resto de mi código, y una vez que se almacenó la nota, paso a comprimirla. Si notaron acá esta variable SaveFinalResult, lo que va a hacer es que, por ejemplo, en NodeProcess, si yo voy a almacenar mi nota y no la estoy comprimiendo ni nada, entonces SaveFinalResult siempre va a ser true, porque NodeProcess va a ser la encargada de almacenar la nota. Pero ¿qué pasa? En el caso de la compresión, primero vamos a almacenar la nota, así que el valor que le vamos a pasar como parámetro es falso. Sin embargo, para nosotros, mejor dicho, para un compresor, va a ser verdadero, porque SaveNode no se va a encargar de almacenar la nota final, se va a encargar de crear la nota temporal que luego yo voy a comprimir. Así que como paso final lo que hago es eliminar esa nota que se creó temporal. Así que como paso final, si este método estuviera envuelto por otro método de otra clase que extienda de iNodeProcess, entonces este valor sería falso y yo tendría que eliminar la nota temporal porque yo no la voy a usar, y el archivo comprimido que generé en los pasos anteriores, devolvérselo para que el siguiente paso de SaveNode, que pudiera ser, por ejemplo, encriptar, y ahora lo vamos a ver, tome este filepath, que es el nuevo filepath que generamos en estos pasos, y haga lo que tenga que hacer. Es muy importante definir esto. En el caso de LoadNode, primero a mí me interesaba descomprimirlo, y una vez que ya tenía la nota temporal, que era el TXT, llamar al método que sabe leer ese TXT. Este método solamente tiene la responsabilidad de descomprimirlo y este método tiene la responsabilidad de leer esa nota. De vuelta, este es el orden que yo seguí. Como les dije anteriormente, FileSaver en realidad es del tipo iNodeProcess, así que el siguiente paso podría ser, por ejemplo, en lugar de leer la nota, desencriptarla. Y después de desencriptarla, llamaría a LoadNode para leer el TXT que resultó de desencriptar. No sé si más o menos se van entendiendo los pasos. Luego pasaríamos a SaveNode. SaveNode, como hablamos anteriormente, primero va a generar la nota que nosotros precisamos generar, luego de haberla generado la va a comprimir, que es todo este proceso que tenemos acá. Esto pasa de verdad, esto en realidad no es del todo dummy, no es del todo trucho, no es solamente un ejemplo. Y de hecho lo vamos a ver en un minuto funcionando en una aplicación de Android real. Ahora, como sería demasiado tonto solamente envolver NodeProcess en compresor, lo que hice fue crear una tercera clase que va a ser NodeEncryptionProcess, que también extiende de la misma clase a iNodeProcess. También tiene una variable, en este caso se llama NodeProcess, que va a ser mi objeto NodeProcess que va a estar envuelto. Habiendo visto los anteriores, entonces sabemos que este NodeProcess puede ser NodeProcess, el primero que vimos, el que generaba el TXT, o puede ser NodeCompressor. Entonces podemos entender además que el LoadNode primero lo que va a hacer es desencriptarlo y luego llamar el proceso que está acá. El proceso que está acá puede ser, por ejemplo, descomprimir. Luego este LoadNode, que es el que vemos acá, se va a ejecutar y va a hacer toda la descompresión, todo este trabajo que vemos acá, y va a llamar al objeto que tiene envuelto, que va a ser nuestro NodeProcess, llama al LoadNode, y LoadNode lo que va a hacer es ejecutar todo este código para leer la nota resultante. No sé si van viendo que estos son capas y capas y capas. Supongamos que esto lo hiciéramos en una clase sola. Miren el tamaño de este método, LoadNode. Son 10, viene desde el 32 hasta el 50. Entonces ahora le sumamos el de NodeCompressor, que tiene todas estas líneas, y luego el de NodeProcess. Dicho sea de paso, NodeEncryption en realidad no está encriptando nada, lo único que hace es cambiarle la extensión. Pero imagínense que esto fuera un código real, realmente sería bastante más largo. Entonces una clase sola nos quedaría gigante y sería una clase que tendría muchas responsabilidades. Para evitarnos eso, estamos envolviendo cada responsabilidad en un wrapper. Y de eso se trata el decorator. El decorator lo que hace es, bueno, tengo mi objeto principal, que es el que hace lo que yo quiero que la aplicación haga. Pero además, ahora lo estoy envolviendo en otros objetos que le van sumando funcionalidades al objeto anterior. Lo mejor de todo esto es que tiene la misma interfaz. Todos tienen un método público que se llama LoadNode, todos tienen un método público que se llama SaveNode, y a la hora de guardar nuestra aplicación solamente va a conocer esa interfaz, LoadNode y SaveNode. Realmente no tiene que llamar
a SaveNode primero para encriptar, no tiene que llamar después a SaveNode para comprimir, no tiene que llamar por último a NodeProcess para almacenar la nota, sino que llamando a la capa de más afuera termina ejecutando todo el proceso de las capas hacia adentro. Como detalle final para los que vieron el video del patrón builder, quiero dejarles además esta clasecita acá, que lo que hace es construir el objeto paso a paso para que mi aplicación, en este caso este paquete de acá, no tenga que conocer toda la implementación ni todas las clases a las que tiene que llamar. Si de mañana quiero cambiar esta clase o quiero cambiar esta, simplemente lo hago los cambios dentro de este paquete, pero a mi aplicación no le va a interesar, todo esto queda de este lado. Ahora, esta clase lo que va a funcionar es como una fachada. Esto no tiene nada que ver en realidad con el patrón fachada, que es el que vamos a ver probablemente en el siguiente video. Pero como ya había hablado acerca de este patrón, quería reforzarlo con esto. Lo que tengo es en realidad la clase Process Builder, que tiene Add Compression, Add Encryption y Build. Y una lista de tipos. Estos tipos van a ser los que voy a ir agregando capa, 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 una encima de la otra. ¿Y de qué modo lo voy a agregar? Bueno, cuando quiero agregar la compresión, lo que hago es añadir ese tipo en la lista. Si quiero agregar encriptación, agrego ese tipo a la lista. Luego que tengo todo eso, llamo al método build, porque incluso podría agregar si quiero compresión nuevamente, después de haber encriptado y comprimido anteriormente, lo podría hacer si quiero. Llamo a build. Build lo que hace es crear una nueva instancia del objeto principal, el objeto grapeable, y luego por cada tipo que yo añadí a mi lista, crea una instancia y envuelve el objeto que tiene en FileSaver en esa instancia nueva que está creando, sustituyendo el valor de la variable ahora por la instancia nueva creada. Como yo puedo querer llegar a utilizar esta clase como un servicio en otro proceso más adelante, lo que hice fue limpiar esa lista, y es una de las razones por la que no definí esto acá arriba. Limpio la lista de tipos y retorno el objeto que acabo de crear. Entonces mi builder queda listo para ser utilizado por el siguiente proceso. Estuve hablando acerca de estos tres métodos que son el builder de toda la vida, pero además añadí a mi builder otro método que lo que va a hacer es, si yo tengo el filepath, como conoce la estructura del paquete en el que vive, y eso es lo que está haciendo como al funcionar como fachada, conocer la implementación hacia adentro. Esto es por ahora como ir tirando spoilers de lo que va a ser el video que viene, pero básicamente tengo el filepath y como les decía, esta clase conoce la estructura hacia adentro del paquete. Si encuentra estas extensiones, lo que hace es ordenarlas adentro de una lista y finalmente teniendo el orden en el que están, porque el programa tiene que saber en qué orden va a descomprimir o comprimir un archivo. Teniendo ya esa lista ordenada, lo que va a hacer es ejecutar la tarea, ya sea agregar compresión o agregar encriptación, y luego devolver el objeto que creé, siempre utilizando los métodos que escribí anteriormente para no estar duplicando código. En resumen, este builder está funcionando como una fachada. Solo quería que vieran eso, pero este builder que tenemos acá es Patron Builder, no es Patron Decorator. ¿Okay? Decorator era esta clase NodeProcess que vimos anteriormente, y estas tres clasecitas de acá que vendrían a ser la superclase y los wrappers. ¿Cómo utilizaríamos entonces este paquete que acabamos de crear? Vamos a abrir la aplicación. La aplicación está compuesta por tres vistas. Esta vista no le da mucha bolilla, es solamente un about para que ustedes tengan un poco de info y puedan llegar al repositorio. All Notes, que lo que va a hacer es cargar toda la lista de notas que hay almacenadas, y finalmente cuando se seleccione alguna en la lista va a llamar a la página NodePage, que va a ser la encargada de leer la nota. Toda la lógica que vimos anteriormente del decorador acá no se toca. Solamente se lo mostré para que vean qué es lo que hace esto, porque después lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego en el archivo nodepage.yaml.cs lo que tengo es el método loadNode, que lo que hace es cargar una nota, se inicializa en el constructor o cuando se llama con la query a través de la propiedad itemID, que vendría a ser el filepath en realidad. Y como se puede ver acá, lo que estoy haciendo es llamar al builder, le paso el filepath para que me cree el objeto automáticamente, que es el último método que estuvimos viendo del builder, y finalmente llama a loadNode. Este loadNode vendría a ser de la interfaz iNodeProcess, como se ve acá. ¿Quién va a ejecutar loadNode? No sabemos si lo va a hacer NodeProcess, si lo va a ejecutar NodeCompressor o si lo va a ejecutar NodeEncryptionProcess. Cualquiera de los tres que pertenece a la misma interfaz, iNodeProcess, lo puede hacer. Eso lo va a definir acá mi builder, con el método que vimos anteriormente. Esto sigue siendo solamente builder, pero en realidad en el fondo está utilizando el decorador que les expliqué anteriormente. Así que si les quedó claro lo que les expliqué del decorador, esto en realidad va a ser una papa. Esto solamente habilita el botón para eliminar, porque si el filepath es nulo, no hay archivo para eliminar. Si es distinto de nulo, en realidad a mi aplicación no le interesa si es un filepath válido o no. Eso lo va a decidir después el paquete que tengo acá del Node Processor, el decorador, es el que se va a encargar del manejo de archivos. Y luego finalmente lo que voy a hacer es dibujar esa nota en pantalla. ¿Okay? Cuando yo quiero guardar la nota puedo llamar al método save
¿Y de qué modo? Bueno, me traigo la nota que en algún momento la almacené en el contexto. Si el usuario no ingresó texto, en realidad lo que hago es omitir el salvado, el guardado, no pasa nada. Sin embargo, si sí hay texto para almacenar de la nota, llamo a mi builder y le digo, bueno, si está comprimido, vamos a agregar compresión. Si está encriptado, vamos a agregar encriptación. Eso es algo que estaba en el load node. Acuérdense que nos trajimos el node content y cuando vimos por allá node compressor process, cuando terminaba de ejecutarse la descompresión, se seteaba en verdadero que si estaba comprimido o no el archivo anteriormente. Esto solamente se va a utilizar para dibujar en la interfaz que está comprimido o no está comprimido. Pero si el usuario decide guardar el archivo con las mismas características que el que abrió, efectivamente va a querer utilizar los mismos valores, que si estaba encriptado o no, si estaba comprimido o no, pero claro, además puede decidir cambiarlo en la interfaz de usuario, porque estos valores van a cambiar de forma dinámica una vez que el usuario hace clic en los botones que fueron definidos para eso. Entonces lo que está haciendo este builder es llamar a cada uno de los decoradores, agrega el decorador arriba de mi node process y luego añade la encriptación arriba del node process, y finalmente cuando ya tiene construida la cebolla de la capa de más arriba, llama a save node. A la hora de eliminar, en realidad es un poco más sencillo porque no me interesa tampoco si está comprimido, si está encriptado. La idea del usuario es eliminarlo, le paso el file path y lo elimino. Santo remedio. ¿Lo vemos funcionando? Bueno, esta es la aplicación. Acá tenemos una pantalla principal en la que cargamos notas. Está vacía, en este momento no hay ninguna nota. Si yo quiero puedo presionar acá el botón de más. Me trae un block. Disculpen que no hice una interfaz más bonita, la verdad es que no tenía tiempo de desarrollar algo un poco más exquisito. Vamos a almacenar solamente hola en nuestra nota y le damos guardar. Y acá queda guardada con el nombre hola, la fecha y la hora y el formato en el que está guardado. ¿Qué pasa? Si yo quiero puedo comprimirlo y acá queda con hola EZ. Ese es un archivo comprimido. Ahora supongamos que yo además quiero encriptarlo, perfectamente lo puedo encriptar. Ahora supongamos que solamente lo quiero encriptado, lo doy guardar y me queda con PGP. Sin embargo, lo puedo seguir abriendo y cambiar todo esto. A su vez, puedo agregar otra nota, comprimo y encripto. Listo. Supongamos que esta nota ya no me gusta, le doy a eliminar. Este botoncito de About, lo que le decía, es solamente información de la aplicación. Lo maravilloso de esto es que ahora con toda esta estructura es mucho más fácil mantener la aplicación. Si hoy o mañana yo quiero mejorar el sistema de compresión o simplemente eliminarlo, vengo a esta clase y hago los cambios que tenga que hacer. No tengo que estar tocando la clase que yo sé que funciona, la clase de base, node process, ni siquiera lo que sería encriptación. Como les dije anteriormente, esto sí es totalmente dummy, lo único que hace es cambiar la extensión del archivo y nada más. Decorator es uno de mis patrones favoritos porque me permite extender la funcionalidad de una aplicación sin tener que tocar casi de lo que ya existía. Desde ya te quiero agradecer por tu me gusta, por tu suscripción y desearte un feliz año, que tengas un año mucho mejor que el anterior, lleno de éxito y los mejores deseos para ti y tus seres queridos. Nos vemos en el próximo video.